Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario por el cual te encuentres o estés ubicado en este globo terráqueo. Soy Joe Martínez y estoy acá para compartir contigo sobre algo que dice el libro más vendido del mundo, llamado la Biblia, que por cierto, la Biblia y la ciencia no están peleadas. Hace muchos años yo vengo de un pueblito donde se decía, no, la ciencia no, la Biblia, la ciencia no, porque la ciencia está en contra de la creación o las evidencias geográficas o políticas de la Biblia. Y no, realmente la ciencia y la Biblia no están peleadas, es todo lo contrario. La ciencia muchas veces viene a afirmar lo que la Biblia descubrió muchos siglos antes. Por ejemplo, en unos audios pasados te comenté que antes se creía que la Tierra era sostenida por un monstruo gigante, un elefante inmenso. Eso es lo que se creía antes, aunque te parezca cómico, porque no sabían qué era lo que se sostenía el globo terráqueo. Y el libro de Job, muchos años antes de Cristo, y si te estoy hablando de más de 2000 años antes de Cristo, imagínate, imagínate en cuanto a la ciencia, pudo empezar a descubrir cosas. El libro de Job, capítulo 26, versículo 7, dice, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Y después la ciencia comprobó lo que decía el libro más vendido del mundo. Vamos con Hechos. Hechos capítulo 9, versículo 17. Ahí fue donde nos quedamos en la clase pasada, y si no estás al día puedes escuchar los audios anteriores y poco a poco ir estudiando la palabra de Dios, que recuerda que esto es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. El estudio de la Biblia te va a hacer mejor persona, mejor ser humano y conocer las revelaciones que solamente Dios tiene para quienes le aman. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ya no es Saulo el enemigo de los cristianos. Recuérdate que Saulo perseguía a los cristianos. Como dije en algunos estudios anteriores, uno de los grandes enemigos de Jesús que ahora va a sufrir una metamorfosis. Y va a recibir Saulo la vista por imposición de manos, pero no solamente eso, que ya lo hemos visto, lo vamos a ver, sino que también fue lleno del Espíritu Santo. Algunos piensan que para ser lleno del Espíritu Santo primero tienes que bautizarte, y no precisamente. En el caso de Saulo fue lo contrario. Primero fue lleno del Espíritu Santo, por cierto, para el servicio hacia los demás, y luego fue bautizado en agua. Dice el versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, levantándose, fue bautizado. Ahí lo estás viendo, fue bautizado luego. Saulo es bautizado con agua. Ya había recibido el bautismo del Espíritu Santo en camino a Damasco. Pero ¿cómo va a ser? En el momento que se le apareció Jesús como una señal de su sello de conversión, luego él se bautiza. Cuando Ananías puso sus manos sobre él, fue lleno del Espíritu Santo para servicio. Ahí vemos el encuentro con Jesús, fue una manifestación sobrenatural. Y luego Ananías ora por él y ahí en ese momento es lleno del Espíritu Santo, pero para servicio. Algunos queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero para ser muy conocidos. Este fue para servicio y es algo hermoso. No solamente esto, Jesús vino no a ser servido, sino a servir. Dice el versículo 20 al 22 del capítulo 9, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. Enseguida, una persona cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo, enseguida se activa al cuerpo de Cristo. Una persona que anda sola, una persona que quiere servir a Dios pero solo, no quiere estar en un grupo, no quiere ser intuido, no quiere estar sujeto, no quiere estar siendo corregido, no está lleno del Espíritu Santo. Es una emoción, es ser visto, es figurar. Cuidado con eso, iglesia, cuidado con eso, porque es muy importante.
La llenura del Espíritu Santo da evidencia que pasas a formar parte del cuerpo de Cristo y el servicio hacia los demás. Diciendo que este era el Hijo de Dios y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaban en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Saulo de Tarso, el hombre número uno en sufrimiento quizás, número uno en el misionero y en lo intelectual también. No vemos a alguien tan destacado en la parte intelectual como Pablo. Dice el versículo 23 al 25. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Como no pudieron ganarle la parte intelectual del conocimiento, bueno, la muerte fue la solución para estos judíos. No podemos ganarle a este hombre debatiendo o discutiendo, vámonos a la fuerza. Aquí está un hombre sin queja y sigue presentando a Cristo. Un hombre que lo vamos a ver que no se queja por lo que le pasó, sino esto lo impulsa a ir más. A alguien esto le daría miedo y renuncia a esto. Hay gente que invita a alguien a la iglesia y por recibir unos cuantos no, más nunca se atreve. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero por miedo a equivocarse nunca se atreve. Pero Saulo, este hombre, simplemente fueron a tentar con su vida y no lo detuvieron. Si un no a ti te detiene, un no te detiene en tarima, un no te detiene en el canto, un no te detiene, hay algo que todavía no está bien. Yo entiendo que algunos no fluyamos o estemos cómodos en ciertas áreas, ¿no? Es verdad. Quizás no vas a hacerlo de tarima, quizás no, pero hay un no que no puede ser y es el no predicar la palabra, el no invitar a gente a los caminos del Señor. Dice el versículo 27, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Qué bendición, Bernabé. Bernabé, o sea, antes de un Saulo tiene que haber un Bernabé. Hermano de consolidación, es la traducción de Bernabé. ¿Cuánta falta hace estos hermanos? Yo conocí un muchacho que era el dueño de una licorería en un pueblo y vendía mucho licor y vendía mucho alcohol. Y esa licorería en ese pueblo era la que más vendía. De hecho, trabajaba las 24 horas hasta de noche. Y luego esa persona se convierte a Cristo y se hace pastor. Y para entrar en ese mundo les costó mucho porque los evangélicos y muchas personas sabían que era una persona nueva creyente y ahora estaba siendo pastor y aparte de eso era un hombre que tenía negocios y que vendía muchos licores y era muy conocido en la parte, digamos, negativa. Pero hubo una hermana que se llamaba Yajaira y ayudó a este muchacho. Esta Yajaira pertenecía a una iglesia, el cual tenía muchos años fiel a esa iglesia, leal a esa pastora, leal a esa congregación, y por razones que pasan entre humanos, tuvo que salir de dicha congregación y se juntó con este muchacho que ni conocía de la Biblia, tenía un pésimo testimonio por la vida que llevaba, divorcio en ese pueblito, un pastor pastorear siendo divorciado era un pésimo testimonio. Pero la iglesia empezó a crecer gracias a esta hermana, que fue como que la chapa, la credencial, la evidencia de que todos aquellos que eran cristianos y no tenían iglesias podían asistir a este lugar, porque fue la hermana de consolidación. Fue algo muy hermoso. Vamos con el versículo 28, dice, y estaban con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaban denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. No eran realmente griegos estos israelitas, eran hijos de israelitas criados en algunos lugares fuera de Israel, cerca de algunas partes griegas. Dice el versículo 30 al 31, cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz
por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Saulo volvió a su casa tal vez le comentó a su mamá, a su papá, a su hermano, lo que había pasado en su vida. No lo sabemos, la Biblia no lo dice, pero sí sabemos que Saulo tenía a su mamá y estaba viva, porque en el libro de Romanos él manda un saludo a un hermano y a su mamá. Importante detalle, por si no lo sabía. Versículo 32 al 35. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y hallando allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Sabe esta mujer cuál era el servicio? El servicio social de esta mujer era algo, un don del Espíritu Santo. ¿Y sabe cuál era ese don? La costura. Y usted puede pensar, ¿esto puede ser un don? Sí, porque está bien algunos dones que pueden ser hablar en lenguas, profetizar, pero este don del Espíritu Santo, el don de servicio, lo que pasa es que queremos el don profético, el don de lengua, pero esto es un don. Y aconteció en el versículo 37 que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Murió esta mujer. Ahora escuche esto. Y yo sé que pudo haber quedado dándole vueltas este don de costura. Es que todo don de servicio es un don del Espíritu Santo. Hay unos dones que hablan del fruto del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, como el don de lengua, hacer milagros, hacer sanidades, pero el servicio es un don del Espíritu Santo. No le dé tantas vueltas a eso, créalo. Y como Lida estaba cerca de Jope, dice el versículo 38, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Dice el versículo 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaban con ella. Simplemente, ¿por qué hicieron esto estas mujeres? Porque no tenían ropa, y esta mujer Dorcas, con su costura, vestía a muchas mujeres. Y estas mujeres hicieron este acto sacando todas sus túnicas porque eran pobres y quisieron hacerle ver a Pedro todo lo que había hecho esta mujer. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamado a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y terminamos con el 41 al 43. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. La señal de un apóstol: levantar muertos. Los dones de milagros que tenían estos hombres eran evidentes. Por lo menos uno o dos. Vemos el caso de Saulo, lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver en el caso de Pedro. Lo vamos a ver en otros discípulos que leímos en el libro de Hechos. Y seguiremos viendo cosas asombrosas. Vamos a darlo hasta aquí por razones de tiempo. Y recuérdate que estamos estudiando el libro de Hechos, el libro más vendido del mundo, que se encuentra en la Biblia, y este libro de Hechos da mucho para aprender sobre el Espíritu Santo, que es el que está aquí en la tierra y es el que está contigo.